Hey, este es mi cuarto video sobre el Osmo Pocket. En este video voy a hablar sobre una nueva forma de montar el Osmo y qué pasa cuando se te pierde el case del Osmo Pocket. Vamos con el video. Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Justo Peña y en este video quiero hablarles de algo un poco embarazoso. Resulta que en mi viaje anteriormente para República Dominicana se me ha perdido el case del Osmo Pocket. Se me extravió, no sé dónde quedó, a veces intenté hacer análisis, quizás se me quedó en una de las playas o lo que sea, no sé dónde se quedó el case. Entonces me puse a buscar en internet y encontré, creo que la solución perfecta para el reemplazo del case. Y esa solución nos la trae Polar Pro. Algo más profesional, más bonito. So, aquí tenemos el Tripod Mount y el Gimbal Lock de Polar Pro. Esto se ve bien bonito, bien diseñado. Podemos ver que tenemos aquí una montura. Y de este lado también aquí en el fondo tenemos una forma de montar el Osmo. Vemos que no bloquea el puerto de carga que estaría por aquí del Osmo. Esto está hecho como de un plástico. Yo pensaba que iba a ser de metal. Pero no se puede negar que es buena calidad, se siente bien rígido. Tiene unas pequeñas colchas, un material como para proteger el Osmo de que no se raye. Vamos a instalar en el Osmo Pocket. Entonces luego laqueamos esto aquí. Nice. Yo me confundí, esto queda del lado derecho, no del lado izquierdo. Como podemos ver, no bloquea el puerto de carga, lo cual es bien importante, ya que así podemos seguir cargando el Osmo mientras lo usamos montado en cualquier cosa. Esto podemos ponerlo para atrás aquí. Ahora vamos a destapar el Gimbal Lock por la gente de Polar Pro. Este es el Gimbal Lock. Bloquea el gimbal en una posición la cual no se daña la cámara y también protege la pantalla. Okay, se lo ponemos así. Y así se ve el Osmo Pocket con el nuevo Gimbal Lock. La verdad me gusta mucho este diseño, está bien bonito. Y ahora sí siento que puedo poner esto en mi bolsillo. Anteriormente yo imprimí uno con el 3D printer que tenemos por ahí. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, me gusta esto, me gusta el feel de esto, se siente bien chévere. Me gusta el diseño que le hicieron. Está bien bonito, así que Polar Pro se lució con esto. Cabe destacar que en la posición en la que el Osmo termina cuando se apaga no es la misma posición que ponemos este cover. Lo hago de nuevo para que vean. Entonces así encendió el Osmo, ¿verdad? Papá, lo usamos. Entonces digamos que lo vamos a guardar. Ustedes ven, la cámara se va hacia el lado. So, esperamos unos segundos, ustedes van a dar cuenta, se va a mover. ¡Pap! Ahí la podemos ya mover de nuevo. La ponemos así, la agarramos por detrás, ponemos esto aquí. Presionamos un poquito, entra con un poquito de fuerza, no se asusten, nada se va a romper. Y listo. Yo quería destacar eso, quería hablar de eso, quería enseñarles cómo más o menos se pone este cover. Me encanta cómo se ve un poquito más robusto, se ve algo futurístico, se ve bien bonito, bien chévere. Yo pude bien llamarlo un video y dejarlo hasta ahí, pero en realidad quise venir aquí afuera para enseñarles algunas otras cosas que me di cuenta luego de terminar de grabar ese video en casa. Una de las cosas que yo vi en el Osmo Pocket que se me olvidó comentarle anteriormente son estos pequeños agujeros que tiene aquí y también aquí en la parte de aquí del filtro. Lo podemos usar para poder poner estos straps aquí. Eso sí, aquí pueden ver esto, ese pequeño strap ahí. Esto es lo que podemos lograr, ¿verdad? Con el strap. De esa forma el Osmo nunca se nos cae. No, está aquí. Entonces, eso es una de las cosas. Y otra cosa que quiero mostrarles es lo siguiente. Vamos a chequear ahora. Otra cosa que me gusta de este cage para el Osmo Pocket, este tripod mount para el Osmo Pocket, es que tiene una montura aquí y otra aquí abajo.
¿verdad? Entonces, esta de aquí me gusta porque puedo usar el Osmo Pocket con este pequeño trípode. Puedo usarlo así. Un momentico, va a hacer sentido ahora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, ¿por qué yo quisiera usar el Osmo así? Bueno, cuando yo estoy haciendo historias para Instagram o lo que sea, esta es la posición perfecta para poder hacer historias, ya que está vertical ahí. Y es un poquito como difícil extender la mano así, es más fácil así, no sé, hace más sentido tener el puño así. So, de esta forma yo puedo usar el Osmo Pocket. Una de las cosas que me gusta del Osmo es que yo lo uso en FVP cuando estoy haciendo historias para Instagram. De esa forma todo está estable, pero tengo control de movimiento de la cámara, el ángulo o lo que sea. So, así puedo enseñar detrás de mí, poder ver en la pantalla lo que se ve. Estas dos cosas caben en mi bolsillo, so puedo cargar esto donde quiera conmigo. Mientras editaba este video, posteé una foto en Facebook y algunos de ustedes se preocupaban por los botones estando expuestos aquí. Preguntaron si se iban a activar en los bolsillos o lo que sea. Ese punto es válido, yo entiendo la preocupación, pero el Osmo tiene un sistema de seguridad, el cual si el gimbal está obstruido, vamos a hacerlo ahora, si el gimbal se obstruye, ¿verdad? Él detecta eso, ahora mismo está vibrando un poquito, él detecta que yo estoy obstruyendo el gimbal y luego lo que ella hace es que lo apaga. So, ustedes pueden ver ahora mismo el gimbal está apagado. Si encendiste el Osmo sin querer en el bolsillo porque los botones están expuestos, ahora mismo el Osmo tiene en la pantalla, dice Gimbal Protected, tap to resume. Lo que quiere decir que él detectó que hay algo obstruyendo el gimbal. Entonces tú topas en la pantalla y vuelve y se activa. Entonces sería en el peor de los casos si el gimbal se activa. Recuerden que tiene esa protección, no se va a quemar el gimbal en el bolsillo. Y lo otro que quería mencionar es que en realidad es muy difícil tocar esos botones en el bolsillo. Es muy difícil que usted deje ese botón presionado, que eso es lo que hay que hacer. Usted puede presionarlo sin querer, pero no dejarlo presionado en el bolsillo. El gimbal lock también tiene un pequeño hoyito aquí, el cual creo que también es para poder pasarle un strap, ponerle una cuerdita ahí. Ahora vamos para atrás, para la casa, ¿ok? Vamos a hacer la teletransportation. El próximo video quiero hablarles de los ND filters. Quiero preparar un tema bien bonito para desarrollarle por qué necesitamos ND filters en el Osmo Pocket y en cualquier otra cámara. Yo recibí esto hace unos días, pero todavía no he tenido el chance de poder usarlos. Lo que voy a hacer es que voy a preparar el material y todo y luego lo voy a poner en un video, el cual también voy a linkear en la esquina aquí arriba. Recuerda suscribirte al canal, los links en la descripción te llevarán a este producto en Amazon. Y hasta aquí este video, espero que te haya gustado, algo breve. Solamente era para hablarles de esto. Yo perdí eso en República Dominicana, la verdad no sé dónde lo dejé. Ahora me gusta cómo se ve esto, se ve algo diferente. Me gusta que tengo ahora opciones para poder montar luz, para poderlo poner en mi monopod, que es este monopod que tengo aquí. No sé si se ve en frame porque es demasiado grande. Pero este es el monopod que yo usé para hacer algunos timelapse en República Dominicana, el cual me gusta muchísimo. Los links en la descripción te llevan a este producto también en Amazon. Pero prácticamente, para ponerlo en el ángulo de la cámara, prácticamente esta cabecita que está aquí, se puede atornillar aquí. Se atornilla aquí. Entonces ahora vamos a hacer la demostración con esta parte del trípode. Este trípode es bien... Esto no es un trípode, esto es un monopod. Este monopod es bien versátil, me gusta muchísimo. Es más pequeño que el otro que nosotros usamos para nuestra producción de video, pero es bien chévere para usarlo con el Osmo Pocket. Es mejor que un trípode porque en muchos lugares no te permiten entrar con un trípode. Por ejemplo, Grand Central aquí en Nueva York no te dejan entrar con un trípode. Ahora con un monopod ellos se confunden y dicen, oh, ok, no sabemos qué. So te dejan entrar con un monopod en Grand Central. Con esto yo hice varios timelapse, solo que no tenía esta hermosa montura que me ha puesto ahora Polar Pro aquí. Pero ahora con esto, todo un éxito. Es un buen tiempo para suscribirte ahora. Suscríbete. Hasta la próxima. Bye bye.